Discapacidad intelectual. Soy Olga Nelly Zanabria Mejía, psicóloga, estudiante de la Corporación Iberoamericana en especialización de neuropsicología en educación. Bienvenidos. Concepto. La discapacidad intelectual no es una enfermedad mental, sino un trastorno en el desarrollo. La Asociación Americana de Retardo Mental definió en el 2002 la discapacidad intelectual como una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa, tal como se ha manifestado en habilidades prácticas, sociales y conceptuales. Las causales. El por qué se dan estos factores de riesgo de la discapacidad intelectual. Esta discapacidad puede darse como consecuencia del progreso en el cuidado prenatal, lesiones, infecciones y toxinas son causas de menos frecuencia para que se dé. La discapacidad intelectual puede darse en una de las tres etapas que se ven acá de la formación del feto, del bebé, como la etapa prenatal, o en la perinatal, o en la postnatal. Vamos a ver cada uno. En la etapa prenatal se pueden dar trastornos cromosómicos, trastornos de un solo gen o por influencias ambientales. En la etapa perinatal puede darse en el tercer trimestre del embarazo, en el parto o luego del mismo, en la etapa neonatal. A ver, en los trastornos cromosómicos encontramos, por ejemplo, el síndrome de Down, el síndrome del X frágil, síndrome de Prader-Willi, síndrome de Klinefelter. En los trastornos de un solo gen se pueden encontrar errores congénitos del metabolismo como la galactosemia, la fenilcetonuria, mucopolisacaridosis, hipotiroidismo, síndromes neurocutáneos como la esclerosis tuberosa y la neurofibromatosis. En las influencias ambientales se pueden dar por deficiencias de yodo y la deficiencia de ácido fólico, que son importantes para la formación de los tejidos en los seres. Desnutrición grave en el embarazo, cuando la mamá no se alimenta adecuadamente, por consumo de sustancias como alcohol, eso genera síndrome de alcoholismo fetal, por fumar la nicotina o por consumir sustancias psicoactivas como la cocaína durante el embarazo. Exposición a químicos como contaminantes, metales pesados, abortivos y medicamentos perjudiciales como la talidomina, fenitoína o warfarina. Infecciones maternas como la rubiola, la sífilis, la toxoplasmosis, citomegalovirus, el VIH o el virus del Zika. También cuando las mamitas están expuestas a radiaciones. Todas estas son influencias ambientales. En la etapa perinatal ya se viene a dar a partir del tercer trimestre, entonces encontramos como complicaciones del embarazo, enfermedad de la mamá, como enfermedades cardíacas o renales, diabetes, y también puede ser por la disfunción de la placenta. En el periodo del parto puede darse prematuridad grave, por muy bajo peso al nacer, asfixia al nacer, porque hubo un parto difícil o complicado o algún trauma en el nacimiento. Cuando ya son neonatos, que son las primeras semanas de vida, entonces puede darse por septicemia, ictericia grave o una hipoglicemia del bebé. En la etapa postnatal, que es la primera y segunda infancia ya, pueden darse por infecciones cerebrales como la tuberculosis, encefalitis japonesa y meningitis bacteriana, por algún traumatismo, algún golpe que se haya dejado dar al menor, exposición crónica a plomo, desnutrición grave y prolongada o por una baja estimulación
Definitivamente son irremediables, o sea, son causales muy fuertes para que se puedan revertir sus efectos. Dentro de los teóricos que han expuesto acerca de la discapacidad intelectual, encontramos a Edgerton. En la década de los años 60 del siglo XX, los trabajos de Edgerton pusieron de manifiesto, a través de técnicas etnográficas, que las personas con discapacidad intelectual eran etiquetadas por la sociedad en base a una mala puntuación en un test de inteligencia que supuestamente medía sus habilidades cognitivas. Y Ambrosino, él había trabajado desde 1980 con personas que habían sido catalogadas como retrasados mentales y o enfermos mentales crónicos. Bueno, los tipos de discapacidad que se encuentran, según el DSM-5, entonces existen 4, que van leve, con un coeficiente intelectual entre 50, 55 a 70. Se dice que el 85% de las personas con discapacidad tienen una discapacidad leve. Más o menos el 10% de las personas con discapacidad tienen esta, que es moderada, con un coeficiente intelectual entre 35 a 40 y de 50 a 55. Entre el 3 al 4% de las personas con discapacidad presentan una de gravedad, en donde su coeficiente intelectual va entre 20 a 25 a 35 a 40. Y la profunda, que es la más compleja que existe, se dice que es entre el 1 al 2% de la población, y la mayoría de estas personas presentan enfermedades neurológicas asociadas a su discapacidad intelectual. Esta se evalúa con un coeficiente intelectual entre 20 a 25. Dentro de las manifestaciones clínicas de la discapacidad intelectual encontramos el lenguaje, la percepción, cognición, concentración y memoria, emoción, movimiento y conducta. Entonces vamos a ver cada una de ellas. El lenguaje, como estas manifestaciones se dan desde la niñez, entonces generalmente presentan un retraso en la adquisición del lenguaje y una muy grande dificultad para hablar y expresarse. Esta depende pues de el nivel de gravedad intelectual que tenga el niño. Cuando son leves, pues pueden alcanzar un desarrollo del lenguaje, pues no como un niño, llamémoslo normal, pero sí logran hacerse entender. Los casos graves o profundos casi no pueden comunicarse o solo pueden decir algunas palabras. A nivel de percepción, los niños con déficit intelectual son lentos en percibir y reaccionar a los estímulos ambientales. Tienen dificultades para distinguir pequeñas diferencias en el tamaño, en la forma, en el color de las cosas que los rodean, el mundo en el que ellos viven. La cognición, dependiendo de la gravedad de la lesión, entonces pues tendrán una buena, una mediana o casi nula capacidad para analizar, razonar, comprender y calcular. Se les dificulta mucho el pensamiento abstracto. Los niños con déficit intelectual leve son capaces de alcanzar habilidades de lectura y matemáticas aproximadamente a nivel de un niño de 9 a 12 años, según Daly 2000. Las personas con discapacidad intelectual grave o profunda son incapaces de leer, calcular o incluso entender lo que otros dicen. La concentración y la memoria es baja y restringida. La memoria es pobre y demoran mucho tiempo para recordar, aunque hay excepciones. Por ejemplo, los niños sabios o como se conocen los sábanas, ¿sí? Ellos tienen particularidades porque aunque en otras líneas de trabajo no
no son su fuerte, lo que es en la concentración y la memoria sí lo son. También presentan dificultades para recordar y a menudo sus recuerdos son inexactos. Los niños con discapacidad intelectual. A nivel emocional, son inmaduros, son personas que se les dificulta hallar el nombre de la emoción que pueden estar sintiendo. Por eso es que tienen un autocontrol pobre y su comportamiento impulsivo o agresivo es infrecuente. Algunos son tímidos y retraídos, no reconocen las emociones. A nivel de movimiento y conducta, tienen dificultades importantes en la coordinación y pueden ser torpes o mostrar movimientos excesivos. En casos graves o frecuentes, se observan movimientos sin finalidad o estereotipados, como por ejemplo un balanceo, golpearse la cabeza, morder, gritar, romper su ropa, tirarse del cabello, jugar con sus genitales. Todo esto implica tener una discapacidad intelectual grave o moderada. Pueden presentarse también conductas autolesivas, ya sea golpearse o morderse. Entonces, estas manifestaciones clínicas son las que nos permiten determinar pues, cuál es el grado de discapacidad que puede tener un menor.